empezó porque en el marco de una investigación anterior tuvimos la oportunidad de asistir al presupuesto participativo y vimos que un pedido frecuente de las autoridades representantes de la cuenca de Río Tambo era el tema de mobiliario educativo, ¿no? Abastecer de mobiliario a las comunidades de la Amazonía resulta excesivamente caro porque todo este mobiliario se tiene que transportar desde las ciudades hacia las comunidades. En nuestro país no se ha reflexionado todavía mucho sobre el rol del mobiliario en el aprendizaje de los niños, y mucho menos en contextos de diversidad cultural. Se podría elaborar un mobiliario más ayánica. Es por eso que nos preguntamos, ¿por qué no hacer un mobiliario en las mismas comunidades? Plantario es un proyecto financiado por la Universidad Católica que ganó el concurso de proyectos de investigación interdisciplinario. Bueno, el proyecto consiste en realidad en diseñar un mobiliario intercultural para la escuela de la comunidad de Poyeni, en la selva. Y que utilice las técnicas locales de la comunidad de Poyeni, que es una de las comunidades más importantes ayánicas, indígenas del margen del río Tambo, y que esto sea en un proceso participativo con la población. Y lo que queremos es que el mobiliario permita que se revaloren un montón de cosas de la comunidad. La primera etapa del proyecto fue la investigación. Y entablar un primer contacto con la población. Primero entendemos cuáles son las necesidades de las personas y luego ya recién se empieza a diseñar. Como parte del proceso de investigación realizamos lo que es observaciones, tanto al niño dentro de las aulas como también un acompañamiento en su vida cotidiana. También fue importante tomar las medidas de los niños de la escuela de Poyeni. Esto para poder hacer un mobiliario que se ajuste a las dimensiones de su cuerpo. 85-0. También realizamos talleres con profesores y con padres de familia para conocer su perspectiva. Por otro lado, tuvimos que mapear los recursos de la zona para ver con qué material contábamos para hacer el mobiliario. Con toda la información que hemos traído de allá, ahora lo que vamos a hacer un poco es analizarlo. Y con eso vamos a hacer prototipos, vamos a hacer algunos diseños. Y luego esto de acá tiene que mejorar un poco. Y lo vamos a llevar a la comunidad para probar. Lo que queremos hacer es poner a prueba, digamos, los diseños, los conceptos que han salido del análisis que hemos realizado después de la información recogida en el primer viaje, ¿no? Y más que crear productos ya finales, lo que queremos hacer es probar diferentes conceptos que hemos ido desarrollando durante la investigación, ¿no? Algo muy importante es involucrar a la población en este proceso. Bueno, los conceptos que queremos probar están un poco relacionados en cuanto a básicamente tres ejes, ¿no? Las posturas de los niños, luego el contacto que hay entre la naturaleza y su medio ambiente de trabajo, ¿no? El tercer punto que queremos probar es cómo potenciar el tema de la oralidad dentro de las dinámicas que puede utilizar el profesor y cómo el mobiliario puede aportar en eso, ¿no? Al hacer las pruebas a los prototipos, pudimos ver qué partes del diseño funcionaban bien y qué otras necesitaban mejorarse. Todas estas pruebas nos permitieron refinar el diseño hasta llegar a los modelos finales. Una vez definidos los diseños, ya estábamos listos para empezar a producir e implementar. El objetivo de este viaje era de poder producir la mayor cantidad de sillas y mesas. Fuimos con más o menos seis comuneros. Fuimos a traer la madera que se había cortado en el monte. Utilizamos pues la camioneta de la comunidad para poder cargar todo el material y traerlo acá a la carpintería.
Ayer haber conversado con los profesores y haber tenido un feedback positivo de ellos da bastante satisfacción, ¿no? Quiere decir de que todo lo que estamos trabajando, todo lo que hemos pensado, está en buen camino, ¿no? Finalmente implementamos 2 aulas, la de segundo y quinto grado. Esta implementación fue como un piloto para poner a prueba estos modelos. Los diseños finales permiten, por un lado, que el niño se concentre a través del balanceo. Por otro lado, las sillas tienen una mesita que permite que los niños salgan del aula para poder interactuar con la naturaleza, y también favorecen las posturas de reposo y de trabajo en el espacio del aula, ¿no? En la etapa final creímos importante difundir esa experiencia tanto con instituciones de la localidad como con instituciones y organizaciones acá en Lima, ¿no? Para poder generar interés y una potencial réplica en la zona. Yo, como profesor de aula, mi opinión es que haga más carpetas, si es posible, para todo aulas. Creo que se está viendo los resultados ya que son buenos para la institución y mejor todavía para los alumnos del nivel primario. Yo sí que sé que esta gran nación ayánica necesita mucho de ustedes, mucho de nosotros en el apoyo para mejorar una calidad educativa. Yo quisiera un cambio para los niños. Este proyecto abrió un poco la mirada hacia lo complejo y necesario que es trabajar en el tema de educación, ¿no? Como diseñador industrial creo que podemos aportar muchísimo en este tema y es sumamente necesario ese aporte. Creo que he podido aprender de otros compañeros que tienen otras miradas, otras disciplinas, otra forma de trabajo, y he podido abrir mi mente también para poder incorporar, digamos, este saber desde ambos lados, ¿no? En verdad, esta investigación me hizo reflexionar bastante sobre el potencial rol que tienen las universidades de ser agentes de cambio en nuestro país. Pero finalmente queda más allá del producto, ¿no? Esta idea de que somos una comunidad, tanto en la comunidad de Polleni, donde nos alojaron, pero también las personas que ahora regresamos a Lima y estamos juntos y seguimos chambeando en eso.